bienvenidos a este canal, donde compartiremos con ustedes las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Muy bienvenidos. A continuación, testamentos. Por testamento se entiende la herencia dejada por Dios a su pueblo escrita como un documento legal, que atestigua todo lo que Dios ha anunciado y revelado a su pueblo. Los escritos originales de la Biblia no poseían divisiones, ni capítulos, ni versículos. Se organizaron de esta forma posteriormente para facilitar la lectura y la ubicación de textos específicos. Igual también se especificó Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, para denotar en el Antiguo Testamento los hechos antes de la venida de Jesucristo y en el Nuevo contiene los hechos después de la venida de Jesucristo. De esta forma fue especificado en el canon bíblico. Canon bíblico. El canon son reglas de interpretación necesarias para ratificar un libro con características sagradas. Estas reglas no deben contradecir la ética sagrada y eterna de Dios, en lo que se refiere a unidad en su palabra. De igual forma, cada libro admitido debe ser inspirado y conocer su tiempo, el escenario donde fue escrito y para quién fue escrito. Debe estar escrito en la cultura y en el lenguaje original. Por consiguiente, su contenido debe carecer de contradicciones en los eventos sucedidos. Sus escritos contienen lo que Dios quiso transmitir de su verdad. No son hechos ni narraciones personales. Se trata de eventos de los pactos, planes y propósitos de Dios. En los escritos, Dios se presenta en primera persona. Algunos escritos, aunque no nombran directamente a Dios, está presente su pueblo en el temor a él y a su ley. Garantiza ser sagrado y se conoce internamente en el escrito Dios está presente. Es el proyecto de Dios para su creación y no el proyecto de la humanidad para Dios. Los libros aceptados por el canon bíblico. La palabra Biblia proviene del término griego biblos, nombre de un puerto sirio desde donde se exportaba grandes cantidades de papiro, materia prima del material de escritura más usado en la antigüedad. La Biblia es una biblioteca de libros sagrados. La Biblia reúne 66 libros. Es una sola biblioteca de libros. Los libros que el canon reconoce como inspirados conforman las escrituras y son 66 libros, de los cuales 39 libros escritos en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Los autores de los libros sagrados recibieron la revelación por medio del Espíritu Santo, quien los inspiró para escribirlo. Estos dos testamentos son los que conforman la Biblia o las Sagradas Escrituras y fueron escritos en hebreo, arameo y griego. Han sido traducidos en varios idiomas. Es necesario leer y comparar cada traducción. Libros no aceptados por el canon bíblico. Los libros no aceptados por el canon bíblico se denominan libros apócrifos. Estos libros no llenaron los requisitos establecidos por el canon y fueron calificados de no canónicos o de segunda inspiración, por lo cual no fueron incluidos en la Biblia. La Biblia que usa el catolicismo contienen algunos de estos libros apócrifos: Tobías, Judith, Sabidurías, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos, un apéndice a Esther y añadiduras al libro de Daniel. Estos libros apócrifos no fueron escritos en hebreo o arameo, como los demás libros del Antiguo Testamento, sino en griego. Nunca fueron citados en el Nuevo Testamento, ni por el Señor Jesucristo, ni por los apóstoles. Historiadores confiables, como Flavio Josefo, en su lista de libros aceptados por los judíos, no incluyó los libros apócrifos. Por lo contrario, estos libros recomiendan impiedad, idolatría, mentiras e invalidan las leyes de Dios. Contienen escenas como un ángel mentiroso en Tobías 5:2, el suicidio permitido en Segunda de Macabeos 14:42, la brujería aceptada en Tobías 5:16. Por todos estos motivos, aunque valoramos sus riquezas literarias e históricas, no son aceptados por el canon, por no ser considerados inspirados. Nombre. Los testamentos son los que contienen las escrituras y son dos.
llamados antiguos y nuevos. El antiguo fue escrito antes de la venida del Mesías y el nuevo fue escrito después de la venida del Mesías y dan cumplimiento los evangelios contenidos en el mismo a las profecías del Antiguo Testamento. Las Escrituras también es llamada y conocida en el mundo actual como Biblia por las Sociedades Bíblicas Unidas. Contienen dos testamentos. Por testamento se conoce a los dos escritos en dos tiempos. El Antiguo Testamento transcurridos desde la creación hasta la encarnación de Jesús. Y el otro testamento, el nuevo, desde la concepción de Jesús hasta la revelación del Apocalipsis, 100 años aproximadamente después del nacimiento de Jesús. El Antiguo Testamento, escrito entre los años 1445 a 400 años antes de Cristo, y el Nuevo Testamento se escribió entre los años 44 a 96 después. Por otra parte, dado que a los hebreos se le otorga la responsabilidad de escribir las escrituras, existen otros nombres en los cuales los hebreos han pronunciado las escrituras. Estos son los llamados escritos hebreos judíos, como la Torá y la Taná. La Torá contiene los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y la Taná los libros restantes. Tampoco en ellos se encuentra el Nuevo Testamento, ya que ellos han permanecido durante este periodo de años de las escrituras del Nuevo Testamento, negándose a creer en el autor de la vida, creer en Jesucristo, creer a Jesucristo como Salvador y Mesías, aunque refieren a Jesús en su historia como un profeta. Autores, años e idiomas de la Biblia. Autores. Los autores de las escrituras son 40. Se encuentran anunciados en los libros escritos por ellos y recibieron la inspiración de parte del Espíritu Santo para escribir. La inspiración es la comunicación directa de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo a 40 autores escogidos por Dios, preservando a sus escritos de errores doctrinales y de las evidencias en la continuidad de los hechos narrados por Dios a través de su Espíritu, sin intervenir Dios en la capacidad intelectual y en la forma o estilo del escritor, como ellos escribieron la verdad. Por esta razón, observamos muchos estilos en las escrituras, en la Biblia, pero Dios es quien inspiró a estos escritores a escribir las escrituras. 1 Corintios 2, 10, 12. Años. La Biblia abarca un periodo de 1600 años, aproximadamente, en la cual se realizan las escrituras. Los libros que conforman el Antiguo Testamento se comenzaron a escribir en el año 1445 y culminó en los años 400 antes del nacimiento de Jesucristo, y el Nuevo Testamento desde el año 44 hasta el año 96 después de Jesucristo. La historia dividió los años antes y después de Cristo. Seguimos en este momento tan especial donde estamos explicando la doctrina de la Biblia. Idiomas. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Hebreo es la mayor parte del Antiguo Testamento. Arameo, pequeñas porciones del Antiguo Testamento como Daniel, Esdras y Jeremías. En Daniel 2:4 al 7:28. En Esdras 4:8 al 6:18. 7:12 al 26 y en Jeremías 10:11. En griego koiné o común en el Nuevo Testamento, por ser el lenguaje griego el predominante en la época. Libros que contienen los testamentos. La Biblia consta de 2 testamentos. El primero posee 39 libros y el segundo 27 libros. Se dividen de la siguiente manera. Antiguo Testamento, Pentateuco o libros de la ley. Son 5 libros, de Génesis a Deuteronomio, escritos por Moisés. Detallan el comienzo de la creación, los comienzos del pueblo de Israel, la salida de Israel de Egipto, la entrada y salida del desierto, entrega de los mandamientos, las leyes, estatutos y ordenanzas, actos de la ceremonia del sacrificio expiatorio, el censo de los israelitas y un recordatorio a Israel de todos los sucesos en el desierto. De igual forma también el pacto hecho de Dios con el pueblo de Israel y su fiel cumplimiento a toda su ley, mandamientos y ordenanzas. Son los siguientes: Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Libros históricos.
narran la vivencia o la historia del pueblo de Israel. Son 12 libros, desde Josué hasta Esther. Son los siguientes: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos son 5 libros, desde Job hasta Cantar de los Cantares. Son poesías, cantos de adoración, oraciones y alabanzas a Dios, e instrucciones para aprender sabiduría. Son los siguientes: Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Profetas mayores. Son 5 libros, desde Isaías hasta Daniel. Es la historia de Israel en su máxima expresión, desde un punto de vista profético. Las advertencias de parte de Dios a su pueblo, sus lamentaciones por dejar los planes de Dios con Israel, los desaciertos y aciertos, profecías dirigidas a Israel y a las promesas de Dios con su pueblo y a las naciones vecinas. Y las profecías del Mesías son los siguientes: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores. Son 12 libros, desde Oseas hasta Malaquías. Profecías dirigidas a Israel y a algunas naciones vecinas. Tiene un aspecto del futuro del pueblo de Israel. Exhortaciones, afirmaciones de las promesas de Dios a su pueblo y las profecías sobre el Mesías. Son los siguientes: Oseas, Amós, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento. Evangelios. Son 4 libros. Narran el nacimiento, la vida, ministerio y obra del Señor Jesucristo, tal como se había anunciado en los escritos del Antiguo Testamento y en los profetas. Y en detalles dan cumplimiento a todas las profecías de Isaías 52 y 53. Son los siguientes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 son sinópticos que concuerdan en sus hechos escritos, a diferencia de Juan. Juan especifica a Jesús como Hijo de Dios y escribe para que creyeran en él. Hechos de los Apóstoles. Un libro de Hechos de los Apóstoles narra el nacimiento y desarrollo de la Iglesia. Los Hechos de los Apóstoles es la continuación del libro del Evangelio de Lucas. Recoge los hechos de la Iglesia en su comienzo. La Iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo lo relacionado con su nacimiento, vida, gozo, gloria y persecución, entre otras. Nos referimos a la Iglesia de Jesucristo. Epístolas. Son 21 epístolas, desde Romanos hasta Judas. Son cartas dirigidas a las iglesias o a las personas. Son las siguientes: Romanos y Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y por último, tenemos el Apocalipsis. Revelación. Es un libro. Apocalipsis o Revelación habla sobre las profecías de Jesucristo entregadas al apóstol Juan para anunciar las cosas que pronto sucederán en la segunda venida de Cristo en gloria. Nuestra oración es para que usted pueda comprender las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y así sirva para edificar no solamente su vida, sino la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha llegado a este canal es porque Dios lo ha enviado para que usted pueda ser partícipe del conocimiento de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Para mayor información, será mejor y más cómodo para ustedes suscribirse para seguir en el conocimiento de estas enseñanzas. Las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras.